¿Qué tal están? Imaginemos un filósofo que escribe sus obras más influyentes desde una celda de máxima seguridad, acusado de ser el cerebro intelectual del secuestro y asesinato de un primer ministro. Imaginemos que décadas después ese mismo pensador, perseguido, exiliado, encarcelado durante años, sin condena firme, por los hechos que se le imputaban, termina siendo uno de los filósofos políticos más citados del siglo XXI, coautor de un libro, Imperio, que se convirtió en un fenómeno editorial comparado por algunos con El Capital de Marx. Esa es la trayectoria de Antonio Negri, la de un pensador que hizo de la cárcel el exilio y la derrota política de una generación entera de militantes italianos el punto de partida para reinventar desde sus cimientos la teoría del poder, del trabajo y de la libertad colectiva. Entender a Negri no es solo estudiar una filosofía, es reconstruir la historia de una derrota que se transformó en una de las cartografías más ambiciosas del capitalismo contemporáneo. En este sentido, hay que decir que Antonio Negri nació el 1 de agosto de 1933 en Padua, Italia, y murió el 16 de diciembre de 2023 en París a los 90 años, tras una vida marcada por la militancia, la persecución judicial y una producción teórica extraordinariamente extensa. Formado en la tradición del marxismo italiano, se doctoró y llegó a ser catedrático de Doctrina del Estado en la Universidad de Padua, un puesto académico prestigioso que compaginó desde muy joven con una intensa actividad política extraparlamentaria. Negri perteneció a la generación que en la Italia de los años 60 y 70 del siglo XX protagonizó lo que se conoce como operaísmo, obrerismo y más tarde autonomía operaia, autonomía obrera. Se trata de corrientes marxistas heterodoxas que rompieron tanto con el Partido Comunista Italiano, considerado excesivamente institucional y reformista, como con el sindicalismo tradicional. El operaísmo, del que Negri fue una de las cabezas teóricas más importantes junto a Mario Tronti y Raniero Panzieri, invirtió la lógica clásica del marxismo. No es el capital el que determina la forma de la lucha obrera, sino la lucha obrera la que obliga al capital a transformarse. Esta idea, la primacía de la resistencia sobre el poder del trabajo vivo, sobre el capital muerto, será la columna vertebral de todo el pensamiento posterior de Negri. En 1979, en el marco de la represión estatal contra la izquierda extraparlamentaria italiana, tras el secuestro y asesinato de Aldo Moro por las Brigadas Rojas, Negri fue detenido y acusado de ser el líder intelectual del terrorismo armado en Italia, acusación que él siempre negó y que nunca pudo probarse en los términos planteados inicialmente. Pasó varios años en prisión preventiva, sin juicio firme, hasta que en 1983, siendo diputado electo por el Partido Radical, elección que le otorgaba inmunidad parlamentaria, el Parlamento italiano levantó su inmunidad y Negri optó por huir a Francia, donde vivió exiliado durante 14 años. Fue en París donde entabló una relación intelectual decisiva con Gilles Deleuze y Félix Guattari y donde comenzó su colaboración con el filósofo estadounidense Michael Arth, con quien escribiría las obras que le darían fama mundial. En 1997, ya con buena parte de los cargos prescritos o reducidos, Negri decidió regresar voluntariamente a Italia para cumplir la parte de condena pendiente, en un gesto que él mismo describió como una forma de cerrar simbólicamente ese capítulo histórico y de reivindicar la legitimidad política de su lucha. Salió de prisión en 2003 y continuó escribiendo y dando clases hasta su muerte, convertido ya en una referencia obligada de la filosofía política contemporánea. Estudiado tanto en los movimientos altermundialistas como en las universidades más prestigiosas de Europa y América. El operaísmo y la centralidad de la clase obrera. Para comprender la filosofía política de Negri hay que partir de su etapa obrerista de los años 60 del siglo XX frente al marxismo oficial, que entendía la historia como el despliegue de leyes económicas objetivas del capital. Negri y sus compañeros de la revista Cuadernos Rojos y luego Clase Obrera o Clase Operaria defendieron que era la subjetividad obrera, su capacidad de negarse al trabajo y de organizar la lucha, la verdadera fuerza motriz de la historia capitalista.
El capitalismo, sostenía Negri, no avanza por su propia lógica interna, sino que se ve forzado a reestructurarse continuamente como respuesta a la conflictividad obrera. La automatización, la deslocalización, la introducción de nuevas tecnologías, todo ello no es progreso neutral, sino contraofensiva capitalista frente a un antagonismo social que amenaza su dominio. Esta inversión metodológica tiene una consecuencia política enorme. Si el capital reacciona al trabajo y no al revés, entonces la tarea de la teoría revolucionaria no es analizar las contradicciones del capital, sino cartografiar las nuevas formas de composición de clase, es decir, las maneras concretas en que los trabajadores se organizan, resisten y crean formas de vida alternativas en cada fase histórica del capitalismo. De la autonomía obrera a la crisis del sujeto proletario clásico. En los años 70, Negri constató que la clase obrera fabril, tradicional, el obrero masa de la gran fábrica fordista, estaba dejando de ser el sujeto revolucionario central, sustituido por una composición social mucho más heterogénea, mucho más diversa. Estudiantes, personas con trabajos precarios, trabajadoras domésticas, desempleados, migrantes, etc. A esta nueva figura la llamó el obrero social, antecedente directo de lo que más tarde teorizará como multitud. Esta ampliación del sujeto político más allá de la fábrica es uno de los aportes más originales de Negri. La explotación capitalista ya no se limita al tiempo de trabajo asalariado, sino que se extiende a toda la vida social, a la comunicación, al cuidado, al conocimiento. El capitalismo, en definitiva, se ha vuelto biopolítico. No solo extrae plusvalía del trabajo en la fábrica, sino que produce y gobierna la vida misma. La producción biopolítica y la crítica de la soberanía, pues también junto con otra serie de situaciones, pues hizo que Negri, sobre todo a partir de su diálogo con Michel Foucault y Gilles Deleuze durante los años del exilio parisino, pues incorporase al concepto de biopolítica el análisis marxista clásico. Foucault había mostrado cómo a partir de la modernidad el poder ya no se limita a prohibir o castigar, sino que se dedica a administrar, optimizar y producir la vida de las poblaciones. La salud, la natalidad, la sexualidad, los flujos migratorios. Negri retoma esta intuición, pero le da una vuelta de tuerca decisiva. Si el poder es biopolítico porque gobierna la vida, entonces la resistencia también debe pensarse en términos biopolíticos, como producción de subjetividad, de cooperación social y de nuevas formas de vida colectiva que escapan al control. Esta perspectiva le permite a Negri sostener que el capitalismo contemporáneo ya no se limita a extraer plusvalía en el espacio cerrado de la fábrica, sino que coloniza el conjunto de la existencia social. El tiempo libre, el lenguaje, las redes de afecto, el conocimiento compartido, a esto lo llama junto a Arth producción biopolítica, una economía en la que la mercancía fundamental ya no es solo el objeto material, sino la propia subjetividad, la comunicación y la vida en común. De ahí se desprende también una de las tesis más provocadoras de Negri. Si el capital depende cada vez más de esta cooperación social que él mismo no puede organizar directamente porque el conocimiento, el afecto y el lenguaje son intrínsecamente colectivos, entonces el capitalismo contemporáneo es, en el fondo, cada vez más parasitario respecto de una potencia productiva que ya no le pertenece del todo. También hay que decir que hace una crítica de la representación política. Ligada a esta lectura biopolítica está la propuesta política más radical de Negri, la idea de que una democracia absoluta pues realmente parece que no es posible. A diferencia de la democracia liberal representativa, que Negri considera una forma histórica de neutralización de la potencia constituyente mediante la delegación del poder en instituciones separadas de la sociedad, la democracia absoluta designaría, también en otro sentido, el autogobierno directo de la multitud sin mediaciones trascendentes, sin la figura de un soberano, sea este un monarca, un parlamento o un partido, que se coloque por encima de la sociedad para representarla. Para Negri, siguiendo aquí de nuevo a Spinoza, la verdadera libertad política no consiste en delegar el poder de decidir, sino en ejercerlo colectivamente
y de manera permanente. Movimientos como el zapatismo, el 15M español o las primaveras árabes fueron leídos por Negri como manifestaciones contemporáneas todavía imperfectas y contradictorias de esa multitud que busca formas de organización horizontal en red sin líderes ni jerarquías fijas, prefigurando así esa democracia absoluta que su filosofía anuncia como horizonte. El giro spinoziano, potencia contra poder. Un momento decisivo en la evolución filosófica de Negri fue su lectura de Baruch Spinoza, desarrollada especialmente durante su primer periodo de encarcelamiento. En su obra La anomalía salvaje, traducida al castellano bajo el título Spinoza subversivo, Negri encuentra en el filósofo holandés del siglo XVII una fuente teórica inesperada para pensar la política contemporánea. La clave está en la distinción spinoziana entre potestas, el poder constituido institucional trascendente que se ejerce desde arriba, y potentia, la potencia constituyente inmanente que brota de la capacidad colectiva de los cuerpos y las mentes y de actuar y asociarse. Para Negri, toda la historia de la filosofía política moderna, desde Hobbes hasta el liberalismo contemporáneo, ha sido una historia de captura y neutralización de la potencia constituyente por parte del poder constituido. El Estado moderno, la soberanía, el contrato social, todos estos dispositivos son y han funcionado como mecanismos para domesticar la fuerza creativa de las multitudes y encerrarla en formas jurídicas de representación que en última instancia la traicionan. La tarea filosófica y política de Negri sería entonces, o será entonces, recuperar esa potencia constituyente como motor de una democracia radical, no representativa sino directa y expansiva. Imperio y multitud, la trilogía con Michael Arth. La obra que catapultó a Negri a la fama mundial es Imperio, publicada en inglés en el año 2000, y escrita junto a Michael Arth. En ella, ambos autores sostienen que la soberanía ha adoptado una nueva forma global, descentrada y sin un centro territorial claro, a la que denominan imperio, distinguiéndola del viejo imperialismo de los estados, nación europeos del siglo XIX. El imperio no tiene un afuera, es una red de poder que atraviesa estados, corporaciones, organismos supranacionales e instituciones globales y que gobierna mediante el control de la comunicación, las finanzas y la vida biológica de las poblaciones. Frente a este imperio, Arth y Negri proponen como sujeto de resistencia a la multitud, concepto que desarrollan en profundidad en la segunda parte de la trilogía. Multitud, guerra y democracia en la era del imperio, 2004. La multitud no es el pueblo homogéneo de la teoría política clásica, ni la masa indiferenciada, ni la clase obrera en sentido estricto. Es una multiplicidad de singularidades que actúan en común sin perder su diferencia. Una red de cooperación social basada en el llamado trabajo inmaterial, el trabajo cognitivo, afectivo, comunicativo, que caracteriza al capitalismo postindustrial. La multitud, sostienen, contiene en sí misma la posibilidad de una democracia absoluta, de un autogobierno colectivo que ya no necesita la mediación del Estado ni de la representación política tradicional. La trilogía se cierra con Commonwealth, publicada en castellano como Commonwealth también, el proyecto de una revolución del común de las personas en 2009. Ahí fue cuando se publicó, en ese año. Aquí el concepto central es el de lo común, no lo público estatal ni lo privado mercantil, sino un tercer término que designa aquello que la humanidad produce colectivamente: el lenguaje, el conocimiento, los afectos, los ecosistemas, y que debe ser gestionado democráticamente por la propia multitud, en lugar de ser apropiado por el capital o administrado burocráticamente por el Estado. El poder constituyente, otra obra fundamental escrita antes de su encuentro con Arth, pues es un ensayo sobre las alternativas de la modernidad, publicada en 1992. En este extenso ensayo, Negri rastrea la historia constitucional moderna desde las revoluciones inglesa, americana y francesa hasta el siglo XX para mostrar cómo en cada momento fundacional una fuerza social radicalmente democrática e innovadora, el poder constituyente, es sistemáticamente capturada y limitada por las constituciones jurídicas resultantes, el poder constituido. Negri defiende que ese poder constituyente nunca se agota del todo, permanece como una reserva de potencia disponible para nuevas rupturas, nuevos comienzos, nuevas revoluciones democráticas. Marx más allá de Marx.
Es un texto imprescindible para entender el método de Negri. Repito, es Marx más allá de Marx, cuadernos de trabajo sobre los Grundrisse, basado en un curso que impartió en París en 1978, invitado por Louis Althusser. En esta obra, Negri hace una relectura radical de esta obra de Marx, los cuadernos preparatorios del Capital, para argumentar que en ellos Marx desarrolla una teoría de la subjetividad revolucionaria mucho más rica y menos determinista que la que se suele atribuir al Marx maduro del Capital. Es en los Grundrisse, donde Negri sostiene la célebre noción del general intellect, el conocimiento social acumulado que se convierte en fuerza productiva directa, idea que será central para su posterior teoría del trabajo inmaterial y del capitalismo cognitivo. Otras obras destacadas, entre su vastísima producción, pues cabe destacar también Fábricas del sujeto, una recopilación de ensayos sobre la genealogía de la subjetividad política moderna; Job, la fuerza del esclavo, un sorprendente comentario filosófico sobre el libro bíblico de Job escrito durante su encarcelamiento, donde Negri medita sobre el dolor, la impotencia y la posibilidad de la rebeldía, incluso en la derrota más absoluta; y la trilogía poético-filosófica compuesta por Kairos, Alma Venus, Multitudo, donde ensaya una metafísica del tiempo, la creación y la vida colectiva. Su autobiografía, publicada en castellano como Historia de un comunista, ofrece además un relato en primera persona imprescindible para comprender la relación indisociable entre su biografía y su filosofía. En cuanto al balance crítico, la obra de Negri no ha estado exenta de polémica. Se le ha criticado por un optimismo excesivo respecto a la capacidad autoorganizativa de la multitud, por una relación ambigua con la violencia política de los años 70 del siglo XX italianos, y por cierta vaguedad conceptual en nociones como imperio o lo común que críticos de distintas tradiciones, desde el marxismo más ortodoxo hasta el pensamiento poscolonial, han considerado insuficientemente ancladas en análisis históricos concretos. Aún así, pocos pensadores contemporáneos han logrado ofrecer una cartografía tan ambiciosa de las transformaciones del capitalismo global, ni han insistido con tanta fuerza en que incluso en las condiciones más adversas, la potencia colectiva de crear formas de vida distintas nunca desaparece del todo. La filosofía política de Antonio Negri es, ante todo, una filosofía de la esperanza, fundada en la derrota. Escrita desde la cárcel, el exilio y el fracaso de un ciclo de luchas revolucionarias, insiste, sin embargo, en que el poder nunca logra agotar la potencia de los cuerpos que se asocian, piensan y resisten juntos. Leer a Negri hoy, en un mundo atravesado por nuevas formas de gobierno algorítmico, precariedad global y crisis democrática, es recuperar una pregunta que atraviesa toda su obra y que sigue plenamente vigente. ¿Cómo puede la multitud, sin dejar de ser múltiple, gobernarse a sí misma? Esta es la gran pregunta. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube, en el que ya dispongo de más de 13.900 vídeos. Muchas gracias a todos y hasta siempre.